por cada uno de lo que se llama periodo. Entonces, si bien yo no les di el número atómico, está bien, una estrategia para resolver esa situación sería a través de buscar ese dato en la tabla periódica. ¿Qué encontraron? A ver, ¿Qué pasó? para el magnesio, alguien dijo 12, ¿verdad? Sí, 12. ¿Y para el cobre? Eso lo tengo que confirmar. 29. A ver, alguien más, porque ya veo que él ya ubicó bien dónde está la información. ¿Todo el mundo ubicó el 12 en magnesio? Sí. Sí, 29 el cobre. 20. ¿Cobre? ¿Están todos de acuerdo con un 29? Sí, Bien, profe, ahí está bien. estamos, ¿sí? Entonces tenemos Z por un lado y tenemos, no, perdón, Z por un lado y tenemos A por el otro. ¿Estamos? Bien, genial. Bueno, a ver, Para el magnesio, entonces, 12 serían los protones. Y como dice más 2, es que se dio 2 electrones, o sea, le quedan 10. ¿Sería así? ¿pregunta o afirmación? ¿Afirmación? Muy bien, afirmación. ¿Sí? Mm. ¿Están todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué me está faltando calcular? Yo les dije protones, Neutrones, electrones y 12. los neutrones, Los ¿sí? neutrones. Y en este caso, 12. 12, pero también. ¿por qué justamente 24 menos 12 me da 12? ¿Sí? No, no porque sea igual. Bien. Acá si quieren, en vez de poner protones, podemos poner Z, que sabemos que representa el número de protones. Bien. Ahí estaba leyendo el chat. Genial. ¿Y el cobre? El cobre tiene 29 protones, 10 electrones. No, me equivoqué. Eh, Así. 29 protones, 29 electrones y 36 neutrones. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué tiene 29 electrones igual a los protones? Porque básicamente por regla es que el número atómico es igual al número de protones y el número de electrones es igual al número de electrones. ¿Y es, Y cómo no es tiene esta eh, especie? ¿Qué es? Bien, un átomo neutro. ¿Está bien? sí. Y acá teníamos un cation. ¿Estamos? ¿Dudas No. sobre esto? No, no. No sé si alguien tiene Ninguna, dudas. profe. Perfecto. Si alguien tiene dudas, lo tiran ahí por el chat o me lo dicen si les queda cómodo. Disculpe, profe, cuando tenía el más Sí, 2 era porque se dio, ¿no? ¿O porque 2? claro, porque acordate que cuando el átomo es neutro, vos tenés el número de neutrones, perdón, el número de protones que tiene el núcleo está indicado acá, ¿no? Con el número atómico. Si la partícula fuese neutra, tuviese magnesio solo, esos números de protones son iguales a los electrones. En este caso, al tener carga eléctrica positiva, lo que hizo fue ceder 2 electrones. Después vamos a ver el por qué, ¿no? Porque llega a una configuración estable, le conviene ceder esos 2 electrones, por eso existe como cation. Entonces, hay que restarle a la partícula neutra, hay que restarle estos 2 electrones que serían los que ha cedido. Por eso, cuando colocamos, pusimos que había 10 electrones. Si fuese neutro, tendría que tener 12, porque su número atómico, que son la cantidad de protones, me da 12. Si fuese partícula neutra, también tendría 2 electrones. Como perdió 2, tiene 10. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí, sí, gracias, profe. De nada. Bien. ¿Estamos hasta acá? Ya hemos revisado lo de la semana pasada. Perfecto. Vamos a otra pequeña revisión. ¿Qué era el mol? ¿Se acuerdan lo que era el mol? Un mol sería 6,2 por 10 a la 23. Bien, ese es el número, ¿no? ¿Y qué es Sí. un mol? ¿Para qué lo usamos? ¿Qué Es una cantidad. representa? Sí, está bien. Sí, es una cantidad que representa, es una unidad de agrupación
que lo utilizábamos en química, ¿por qué? ¿Por qué lo utilizábamos en química? ¿No representaba la masa atómica? En realidad representa el número de partículas, está bien, que hay en un mol de sustancia, pero como concepto es una unidad de agrupación, está bien, que justamente es la que hay en una unidad, digamos, de masa, ¿sí? Entonces, ¿por qué utilizamos un número tan grande? Era un poquito la idea, ¿no? Porque en química nuestras partículas, nuestras unidades que trabajamos son muy pequeñitas, entonces necesitamos, para poder representar en algo, o en una, digamos, unidad un poquito más representativa, necesitamos un número más grande. Si nosotros hablamos de docenas o de maples de huevo, que sabemos que son 30 unidades, utilizamos esa unidad. En el caso del mol, se determinó que era el número de partículas que había en una unidad determinada que se definió como unidad de referencia, y utilizamos ese número justamente porque se pudo determinar la cantidad de partículas. Pero a la vez es un número tan grande porque nuestras partículas, nuestras unidades con las que estamos trabajando son excesivamente pequeñas, ¿no? Bien. A ver, un mol son 6,02 por 10 a la 23 partículas. Las partículas que vamos a encontrar en química, chicos, pueden ser con las que vamos a trabajar, ¿no? Estas pueden ser átomos, nos vamos a poder referir a átomos. Podríamos trabajar en iones, ¿sí? Y también podríamos hacer referencia a moléculas. No 8 moléculas, sino moléculas. ¿Estamos hasta acá? Cuando nosotros hablamos de un mol de sustancia, hablamos de esta cantidad de átomos, o esta cantidad de iones, o esta cantidad de moléculas. Y eso lo podemos, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de la UMA, un poquito de cómo expresarlo en gramos? Nosotros vamos a trabajar en gramos porque son la cantidad, digamos, es la magnitud con la que vamos a trabajar, que en cierta forma es más representativa. No nos vamos a dedicar a hablar siempre en UMA, ¿sí? Estamos hablando de la ingeniería, que todo es más bien a nivel macro, entonces necesitamos llevar todo esto a gramos. Entonces, MM es la masa molar, ¿no? Es lo que va a pesar un mol de esa sustancia. O sea, las 6,02 por 10 a la 23, por ejemplo, moléculas de esa sustancia. Y esa masa molar la vamos a representar en gramos, ¿sí? La vamos a utilizar en gramos. Y a la vez puede pasar, esto lo vamos a utilizar muy poquito, puede pasar que alguna sustancia esté en el estado de agregación gaseosa. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tenemos una sustancia, por ejemplo el hidrógeno, que está en estado gaseoso a temperatura ambiente, o el oxígeno, no utilizamos masa en todos los ejercicios. También una forma de medir la cantidad de gas que uno tiene es a través del volumen que ocupa esa cantidad de partículas, ¿no? Entonces, yo les voy a dar ahora cuál es el factor de conversión, después vamos a ver por qué, cuando veamos gases, por qué toma ese valor que es 22,4. Esto es para expresar el volumen que ocupa un mol de sustancia de cualquier gas, ¿sí? Esto es exclusivo para un gas, que está en lo que se conocen como condiciones normales de temperatura y presión. Y ahora les voy a especificar por qué. Hasta ahí más o menos nos ubicamos. Mira, esto es como decir, bueno, a ver, sabemos que 1 kilómetro son 1000 metros, que 1000 metros también lo podría representar en centímetro, que a la vez lo podría representar. Entonces es como un sistema de equivalencias de unidades con las que vamos a trabajar y nos vamos a referir, ya sea a número de partículas, o también nos podremos referir a mol de una sustancia, o nos podremos referir a la masa o al volumen, de acuerdo al ejercicio que tengamos, pero son equivalentes entre ellos.
¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguien sabe qué son las condiciones normales de temperatura y presión? Solo a título explicativo. ¿La escucharon nombrar alguna vez a eso? Sí, sería condiciones normales de temperatura y presión. Bien, ¿cuáles serían? ¿Qué valores tomaría? ¿No? ¿No lo han sentido nombrar? Por ahí lo sintieron algunos que estudiaron física, porque yo sé que ustedes ven física, ven gases, o ya lo han visto, una atmósfera, bien, ¿sí? Es cuando la presión a la cual mido el volumen de ese gas es igual a una atmósfera y la temperatura a la cual mido el volumen de ese gas, esperen que, vamos a escribirla de vuelta, condiciones normales de presión y temperatura, o viceversa, ¿no? A veces estas letras están al revés. Es lo mismo, es presión igual a una atmósfera, ¿sí? Y la temperatura es uy, ¿cómo estamos hoy? De vuelta, condiciones normales de temperatura y presión. Esta ya nos quedó clara, me parece, ¿no? Temperatura igual a, esto es 0 grados centígrados, ¿sí? Ese es como un sistema de referencia. Siempre en Kelvin, este es en grados centígrados, está bien, lo podés escribir en Kelvin, pero no hay problema. Esto lo que tiene es que los gases, cuando nosotros veamos la unidad de gases, el gas se puede expandir si aumentamos la temperatura, se puede contraer si disminuimos esa temperatura. Pero cuando están siempre a esta temperatura y presión, un mol, o sea, una cantidad fija de esa sustancia, siempre ocupa el mismo volumen, que es 22,4 litros. Y es exclusivo para un gas. ¿Estamos? Jamás me digan que un líquido, esto es exclusivo para un gas. ¿Estamos hasta acá? Esto que tenemos acá es como nuestro ABC, ¿no? Es como, van a ver que tiene que ver un poco con todo lo que nosotros podemos trabajar durante la resolución de este geometría. ¿Sí? ¿Se entiende? Me puse en otro plan. Bien. Lo vamos a dejar ahí porque ahí quiere quedarse. Bien, vamos entonces con algún que otro ejercicio y vamos a empezar a practicar. ¿Tienen tabla de elementos por ahí como para que se ubiquen en la información? Si no, traten de buscar ya sea una digital o algo que tengan a mano. Vamos a ver ejercicio, yo les dije, traten de hacerlo la semana pasada, pero lo vamos a revisar ahora. Fíjense, el ejercicio 18 les pide que calculen el peso molecular. Cuando yo hablo, si bien no es lo mismo la masa molar que el peso molecular, desde el punto de vista conceptual, a veces se utilizan, y esto siempre hay discusiones, a veces se utilizan como equivalentes, ¿no? Hablar del peso molecular es el peso que ocupa una molécula. ¿Estamos? ¿Qué era una molécula? ¿Saben lo que es una molécula? A ver. Profe, ¿la molécula no sería una combinación de átomos? Bien, es una combinación de átomos y algo más. ¿Qué más puede ser una molécula? ¿Qué podría representarles? ¿Por qué? ¿Qué representa la molécula, por ejemplo? Más allá de que es una combinación de átomos. Es la porción más chica de una, Bien, de por una ahí va. sustancia pura. De una sustancia, ¿está bien? Es la menor relación de átomos que se dan, ¿está bien? Que representa justamente a una sustancia. Si yo les escribo, por ejemplo, a ver,
esta sería la molécula de agua, ¿está bien? Si yo les digo, tengo una molécula de agua y tengo 10 toneladas de molécula, 10 moléculas de agua, o tengo 10 toneladas de agua, las propiedades son iguales, ¿está bien? Una molécula es la menor relación que existe, dada, digamos, por la relación de átomos, que representa la menor porción de esa sustancia, con todas las propiedades que tiene esa sustancia, ¿no? Una molécula, si tuviera que cambiar de fase, va a cambiar a la misma temperatura que 10 toneladas. No quiere decir que lo haga más rápido, más lento, estamos hablando, eso es otra cosa, ¿sí? Pero la temperatura de ebullición en el momento que va a cambiar de fase es exactamente la misma, ¿no? Entonces, por eso hablamos que tiene las propiedades de, digamos, ya de la sustancia. ¿Estamos hasta acá? Y los átomos, ¿sí? O los elementos, van a ver que, por ejemplo, cuando yo hablo de los elementos del agua, no hablo del átomo que forma el agua, ¿sí? Los elementos que forman el agua son las sustancias, en este caso simples, que forman la sustancia agua. Vamos a ver ahí cuál es la diferencia entre elemento, ¿está bien? Y compuesto. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un elemento y un compuesto? O qué se les ocurre que podría hacer, ¿no? No hace falta. La idea es charlar un poco a ver qué se acuerdan. El compuesto sería un conjunto de elementos, ¿verdad? A ver, y cuando yo hablo, por ejemplo, de elementos, ¿sí? No hablo de los elementos que están en la tabla periódica. Los elementos que están en la tabla periódica son átomos. A veces coinciden, ¿sí? A ver, esto para que veamos. Nosotros tenemos una sustancia que es agua. ¿Está bien? Y el agua se forma a partir de unos elementos. ¿Por qué? Cuando nosotros hablamos de sustancia, por ejemplo, podemos decir que esa sustancia es capaz de descomponerse o separarse en otras sustancias simples o elementos. ¿Está bien? Pero no elementos como átomos, ¿sí? Sino aquellas especies que lo constituyen. Esto a veces es como una palabra, a ver, como un problema de palabras, ¿no? Porque aparece la palabra elemento y uno enseguida la relaciona con el elemento de la tabla periódica, pero los elementos en química son sustancias simples que no pueden ser separadas en otras. Por ejemplo, yo no podría separar a la sustancia hidrógeno gaseoso en otras más simples, ¿sí? Porque ya me estaría metiendo en separarlas en átomos y no, dejaría de ser un elemento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, si yo tuviera, ya vamos a entrar para que ustedes vean, ¿no? Vamos a hacer esto. Voy a dar así. Esto se llama cloruro de potasio, que es una sal parecida a la sal de mesa, que cuando yo la quisiera separar en sus elementos, eso me va a dar como sustancia, por un lado el potasio, que se escribe así, y por otro lado el cloro gaseoso, que es una sustancia. Ambas son sustancias. Y esta coincide con el átomo, ¿sí? Pero no quiere decir que sea, a eso nos referimos como elementos, digamos, cuando hablamos de sustancias simples. ¿Está? Cuando hablamos de elementos como átomos, que son los átomos, los símbolos de los átomos que están en la tabla periódica, bueno, ahí me estoy refiriendo a otra cosa. ¿Sí? Entonces, por eso acá hablamos de átomos, iones o moléculas, y la idea es empezar a pensar que cualquier sustancia forma, digamos, moléculas, y estas moléculas, cuando yo hablo de una molécula o un compuesto, tiene la capacidad de separarse en otras sustancias. Quiere decir que existen, que tienen propiedades intensivas, está bien, tienen características, yo como ingeniero las puedo aislar. Yo puedo aislar
O puedo comprar un tanque de hidrógeno gaseoso, pero no puedo comprar un tanque de átomos de hidrógeno. ¿Se entiende? La diferencia entre el átomo y el elemento. No es que antes no aprendieron, a veces uno confunde el concepto de elemento en química con el átomo. ¿Está? Yo puedo comprar elementos simples, como el hidrógeno, el oxígeno, el potasio como metal, pero no puedo comprar camiones de átomos de oxígeno, de átomos de hidrógeno, de átomos de cloro. ¿Estamos? Así que cuando a veces se les genere esa confusión, preguntan. ¿A dónde íbamos con todo esto? Porque después que hicimos toda esta explicación, íbamos a tratar de determinar el peso molecular, o lo que yo les había dicho, lo que era la masa molar. Yo voy a usar, por una cuestión de conceptos, digamos que tengo yo, el nombre de masa molar, porque la masa molar es la masa que ocupa un mol, ¿sí? Un mol de cualquier sustancia. El peso molecular hace referencia a la masa que ocupa una molécula, y van a ver que no todas las sustancias forman moléculas. ¿Está bien? Por eso es que se usan como equivalentes, pero yo los voy a tratar de nombrar siempre de las dos formas, aunque conceptualmente siempre voy a hablar de masa molar. Vamos con el ejercicio 18. Dice, miren, calcule el peso molecular, o sea, lo que yo les doy como masa de un mol, masa molar. Calculen el peso molecular del amoníaco. Y nos da la fórmula. Después las vamos a aprender ahora dentro de un rato. Nos da la fórmula. ¿Sí? ¿Cómo calculamos esta masa molar o peso molecular? ¿Cuál sería la estrategia? ¿Qué necesito para calcular esto? Calcular el peso molecular. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál sería la Sería metodología? primero ¿Qué buscar los necesito? pesos en la tabla y Perfecto. después multiplicarlo por 3 al peso molecular del hidrógeno. Bien, en realidad es, el que encuentro en la tabla es el peso atómico. ¿Está bien? Sí, Entonces son 3. Si yo voy a calcular el hidrógeno, tengo es 3 uno. por el dato que me aparece en tabla, ¿no? Que creo que es 1,0079. Más que 1, porque tengo un solo nitrógeno, por el peso atómico que tengo del hidrógeno. Entonces, son 3 más 14, porque el nitrógeno es 14, esto es 17, ¿qué cosas? Si calculo peso molecular o masa molar, 17 17 gramos. gramos. ¿Está bien? Ahora, a los fines nomás ilustrativos para que vean a veces cómo aparecen, el, el peso molecular se puede expresar también en unidades de masa atómica. Yo me voy a fijar acá en qué les dieron el resultado, pero no es para que nos hagamos tanto lío en cuándo lo represento como unidad de masa atómica, cuándo lo represento como en gramos, ¿sí? La idea es saber calcularlo y saber qué es el concepto de cada uno. En este caso, a ver si están los resultados acá, me parece que sí, ¿no? Están en la unidad casi al final de la guía, ustedes van a encontrar los resultados. Fíjense, en la página más o menos 87, en este caso, están expresados en unidades de masa atómica, ¿sí? ¿Está? Entonces, si bien nosotros la masa molar la vamos a poder expresar también en gramos, el peso atómico está en unidades de masa atómica. Entonces, a veces hay que preguntar bien porque uno se hace lío con si lo represento en UMA, si lo represento en gramos. Nosotros a nivel ingenieril vamos a trabajar siempre en gramos, ¿está? Y a veces conceptualmente lo podríamos expresar en unidades de masa atómica porque todavía no alcanzaron a ver toda la relación completa. Lo importante es que lo podamos poder calcular y saber cuál es la estrategia ahí de cambio, ¿sí? De dónde saco los datos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Vamos al ejercicio
Eso practíquenlo, vamos al ejercicio en todo caso 19. ¿Está bien? ¿Qué les dice el 19? Calcular el peso de 1,35 moles de cafeína. A ver, acá nosotros lo que hicimos fue calcular el peso de un mol. Tengo un único mol. ¿Estamos? Un mol pesa 17 gramos. Vamos a ver cómo hacemos para calcular el de la cafeína. ¿Qué harían ustedes para calcular el de la cafeína? ¿Qué necesitamos primero? El peso molecular de la cafeína Bien. buscas, encontrás el mol, o sea, directamente haces la regla de 3 simple. Con una regla de 3, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene el peso molecular de la cafeína? ¿Qué sería la cafeína? La cafeína, les doy la fórmula, ¿no? Porque sí, no, está ahí en la guía de trabajos prácticos, no se asustan, ¿sí? Tampoco yo me la sé de memoria, así que por suerte está escrita. La cafeína es esta sustancia, está bien, que tiene una fórmula de este tipo. Ahora vamos a ver cómo se forma. ¿Ah? Entonces, primero tenemos que determinar la masa molar, la masa de un mol de esta sustancia. ¿Qué haríamos? 8 por 12, que son, en la tabla dice que esto pesa 12 unidades, esto pesa 1, esta pesa 14 y esta pesa 16, ¿no? Estos son los datos que yo saco de tabla. Y después, ¿qué voy a hacer con esto? Lo tengo que multiplicar a cada uno por estos subíndices que les indica a ustedes la cantidad de cada uno de estos átomos que hay en esta molécula. Entonces, como a mí me piden para un mol, ¿sí? Lo voy a expresar en gramos. Acuérdense que un mol lo puedo expresar en gramos, no en unidades de masa atómica. Sí para el peso de una molécula, ¿sí? Pero no para un mol. Entonces, ¿cuánto les da? ¿Alguien tiene el dato de cuánto les da la masa molar de la cafeína? 194, creo. Bueno, 194 gramos. A mí me dio otra cosa, me dio Bueno, 185. 185. ¿Quién más? A ver, alguien que les dé más de... Tenemos 32 más 28 más 10 más 96. 32. Ah, no, 28 no, perdón, acá es por 4, serían 56. ¿Cuánto? 194. ¿También 194? Bueno, controlen. No hace falta que lo hagan en el aire, ¿no? Háganlo, planteen la regla 194. Bueno, por mayoría vamos por 194, ¿está bien? Entonces, ¿qué escribo? Un mol de esta sustancia, que es la cafeína, tiene una masa molar de 194 gramos. ¿Está? A mí me piden que determine para 1,35 moles. Entonces, 1,35 moles de esta sustancia, la muestra de la letra, va a ser X gramos. ¿Hasta ahí se ubican? Agustín, dicen si podrías apagar el micro, que es como que hay ruidito de fondo, ahí en el chat. ¿No está? ¿Se entendió? Van a ver que todos los cálculos son por reglas de 3. ¿Dudas sobre esto? Profe, Sí. ¿qué dice abajo de un mol? ¿Acá? Sí, ahí. 1,35. Ah. Está muy feo. Sí. Uno escribe muy feo con eso. ¿Cómo sacó ese 1,35 mol? Es dato del problema, te dice cuántos moles hay. No, perdón. La pregunta es, ¿cuál es el peso de 1,35 moles? Es, digamos, parte de la incógnita, ¿no? Yo quiero saber cuánto representan 1,35 moles. Nosotros por esta igualdad que tenemos acá, que es lo que sabemos, llegamos a la conclusión que un mol de esa sustancia tiene una masa de 194 gramos. ¿Hasta ahí te ubicás?
Bien, entonces, la pregunta era para 1,35 moles, entonces 1,35 hago 1,35 por 194 dividido, bueno, 1, que les da, ahí me han puesto en el chat, 260 y algo me parece, ¿no? A ver, ahí medio rapidito. 261,9. ¿Vamos a otro? ¿Se animan? Vamos a otro más y ya van a ver que son todos muy similares. Vamos a hacer algunos de átomos o moléculas. ¿Cómo determinan ustedes, por ejemplo, la cantidad de átomos que tiene una sustancia? A ver, si yo les digo esto, ahora después vamos a ver cómo se llama, esto es ácido nítrico, ¿sí? Si yo tuviera una molécula, una única molécula de ácido nítrico, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? ¿Sería uno solo, profe? Una, sí, porque yo les dije tengo una molécula, ¿no? Entonces cuando tengo una molécula de ácido nítrico tengo un átomo de hidrógeno. ¿Qué más tengo? Un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. Sí, perfecto. Ahora, si yo les dijera, yo tengo un mol de ácido nítrico, un mol, ¿cuántas moléculas tengo? De hidrógeno, ¿cuántas de nitrógeno? Si yo tengo un mol de ácido nítrico, ¿cuántos átomos de hidrógeno tendría? A ver. 1. No, tendría este. 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de una molécula tiene un hidrógeno. Ahora, cuando yo hablo de un mol, estoy pensando cuántas partículas, ¿no? Que están acá, cuántos átomos hay. Entonces, en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, porque estoy hablando de un mol, de algo mucho más grande. ¿Sí? Ahora, lo mismo va a haber la misma cantidad de átomos de nitrógeno, pero ¿cuántos átomos de oxígeno va a haber? ¿Cuántos átomos? ¿El mismo número multiplicado por 3, profe? Sí, perfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo 3 por 6,02. Acá lo que estoy contando es 6,02 por 10 a la 23. Acá lo que estoy contando es la cantidad de partículas que forman a ese mol de sustancia. Es como decir, bueno, un maple de huevo, ¿cuántas unidades tiene? ¿Sí? Sabemos que tiene 30. ¿Estamos? Entonces, yo ya no estoy hablando de, digamos, de una molécula. Una molécula está bien, tiene un átomo de hidrógeno, uno de nitrógeno y 3 de oxígeno. Pero cuando yo hablo de un mol de moléculas, un mol de esta molécula de hidrógeno, estoy hablando, perdón, de ácido nítrico, estoy hablando que ya tengo 6,02 moléculas, ¿sí? Perdón, 6,02 partículas que forman esa molécula. Hasta ahí estamos. Acá cuando yo hablo por átomo, digamos, sectorizo cada una de las especies que forman esa sustancia. Ahora, si yo les preguntara en general, si tengo un mol de ácido nítrico, ¿cuántas moléculas de ácido nítrico voy a tener? ¿Una sola? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Una sola molécula? No, yo tengo una molécula de ácido nítrico, tengo
una molécula de ácido nítrico, sería como la igualdad. Pero si yo tengo un mol de ácido nítrico, un mol de moléculas de ácido nítrico, un mol, ¿cuántas moléculas tengo que tener ahí adentro? Sería 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Exactamente. Siempre que aparezca la palabra mol, me está diciendo que ahí hay una unidad de agrupación. Y cuando me hacen referencia a la pregunta a las partículas que forman ese mol, tengo que pensar que son muchas. ¿Sí? Es como decir, bueno, ¿cuánto tiene una docena? 12 unidades, ¿está bien? Entonces, ¿cuánto tiene un mol de esto que estoy contando ahora, que son moléculas? ¿Cuánto tiene un mol de moléculas? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. A ver, cuando yo hablo de moléculas como concepto, esperen que voy a borrar acá abajo, bueno, vamos a dejar vamos a seguir con ese mismo ejemplo. Acá, voy a borrar esta partecita. Cuando yo hablo de moléculas, ¿sí? Como concepto, estoy hablando de esta especie como un todo, ¿no? Una única cosa. Todo esto, ¿sí? Es una molécula de algo, no importa la combinación que haya adentro. Estoy hablando del todo que forma eso. Por ejemplo, si tengo esta otra sustancia, ya vamos a ver cómo se llama, que es ácido sulfúrico, hablo de la molécula como toda una única idea. Ahora, si me refiero a los átomos, hablo de cada una de las partecitas que forman esa estructura, ¿sí? Entonces ahí sí voy a hablar que hay un átomo de hidrógeno para una molécula, un átomo de nitrógeno para una molécula, pero si estoy hablando de un mol de ácido, ¿sí? O sea, estoy hablando de toda esta cantidad. Si estoy hablando de un mol de moléculas del ácido nítrico, tiene que haber un mol de hidrógeno, que son 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Si estoy hablando de un mol de ácido nítrico, estoy hablando que tiene 3 por 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Son muchos, no puede tener 3 átomos si estoy hablando de 6, digamos, de una sustancia que ya está agrupada en el concepto de mol. ¿Estamos? Acá hay que tener un poquito de cuidado cuando me pide moléculas, cuando me pide las partículas o cuando me pide la unidad de agrupación. Esto que yo les escribí acá, fíjense, siempre pueden escribirlo, tenerlo presente, que les va a ayudar. Me está preguntando cuánto hay en esto, pero de esta cantidad o de este tipo de partículas. Entonces, la primera relación sale de acá. Fíjense el ejercicio 20, dice, ¿cuántos moles hay en 240 gramos de bicarbonato? ¿Sí? Ahora me está preguntando que relacione el número de moles con la masa. ¿Cómo haríamos eso para resolver eso que está ahí? Si me pregunta cuántos moles hay en 242 gramos de bicarbonato. ¿Qué necesitamos hacer primero? A ver Fíjense. cuántos gramos ocupa un solo mol de Un carbono. mol, claro. ¿Y con eso cómo lo sacamos? Primero, Por una regla de 3. Bien, con una regla de 3. Y primero necesito la fórmula, que se la dieron, ¿no? No es que ahí están en el enunciado. Entonces, primero busco la fórmula. Con esta fórmula me voy a la tabla y con la tabla, con los datos que me aparecen a mí en tabla, ¿qué busco? La masa molar. ¿Esto qué representa? Un mol. Si esta masa molar yo la escribo en gramos. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto estaría pesando un mol de esta sustancia? A ver, ¿la van calculando? 84 gramos puede ser, profe. ¿Cuánto me dijiste? ¿84? ¿O Sí, 24? 84. 84. Bueno, la mayoría puso 84, así que calculo que lo han hecho bien. Lo que han hecho es 3 por 12, perdón, 3 por 16 más 12 más 1 más 23, me parece que es el sodio. ¿Sí?
84 gramos. Bueno, estos 84 gramos, ¿qué representan? Un mol. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, los 242 serán, que es lo que a mí me pedía que calculara, X moles. ¿Estamos? Y ese debería ser el resultado. ¿Alguno lo calculó? Ahí en el chat me parece que lo han puesto. Perfecto. 2,88 moles de esa sustancia. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Lo que hay que prestar atención es, si me pide mol, esto también se conoce como mol de moléculas, ¿no? Digamos el nombre verdadero, cuando yo ya lo relaciono con la sustancia, se llama mol de moléculas. Pero, para que yo lo pueda expresar en gramos. Nosotros en química se usa únicamente como mol. ¿Está? Entonces, esto que yo les escribí acá les puede servir mucho para sacar estas relaciones y ver, bueno, a ver, ¿qué necesito? ¿De dónde saco esa información? ¿Sí? Necesitamos la tabla, necesitamos conocer esta igualdad, identificar si me están preguntando iones, átomos o moléculas, ¿sí? Para ver después cuántos átomos, según esta sustancia, hay de uno de esos elementos o no, ¿no? La relación de acuerdo después a la sustancia. Entonces, con esto que está ahí escrito en esta presentación, van a poder resolver ya todos los ejercicios, ¿sí? Porque siempre relacionamos átomos como moléculas, como con su masa. Así que les dejo los otros 4 o 5 que les queda ahí como para que lo trabajemos y lo traten de hacer solos. Y si no, bien, ahí te explico, para llegar al 84 me preguntan por acá. Bueno, puede ser que haya habido algún error de cálculo. Veamos. La fórmula del que estábamos viendo, el bicarbonato de sodio era este, ¿sí? Vamos a la tabla. En la tabla que busco los pesos atómicos de cada una de las especies que forman esa sustancia. Por un lado tenemos sodio, que el sodio es 22,90 y pico, 23 gramos, ¿sí? El sodio. ¿Qué otra cosa tenemos? El hidrógeno. El hidrógeno es 1,0079, podríamos poner 1. Después, ¿qué de otra cosa tenemos? El carbono. El carbono tiene una masa de 12 gramos. Tengo 1. Y después, ¿qué más? Me queda por último el oxígeno, que son 16 por 3, que serían 48. ¿Hasta ahí te ubicás? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces acá tenemos 50, 60, 70, 80 y 3 y 1, 4. Está bien, es 84, ¿sí? Está. Bien, gracias. Ahí le pasaron cómo resolver. ¿Está? Perfecto. Bueno, ¿se animan a hacer eso para después la próxima clase ir trabajándolo solitos? Traten de hacer 2 o 3 una vez que encontraron la metodología y más o menos esto que está acá lo pueden tener a mano siempre para empezar a relacionar las unidades hasta que se acostumbren a los números, hasta que se acostumbren a los términos, pueden tenerlo para ir calculando. Profe, una consulta. Sí. Ahí en el condiciones naturales de presión y temperatura, ¿la temperatura no debería ser 20 grados, 21? No. Cuando las condiciones son, digamos, ambientes, se conocen como condiciones estándar, ¿sí? La condición estándar tiene que ver con las condiciones, digamos, de operación de un laboratorio, por lo general, ¿no? Que depende de los laboratorios, son 20 o 25 grados, que es la temperatura de operación. Entonces tenés, por un lado, las condiciones normales, que son 1 atmósfera y 0 grados,
y por otro lado las condiciones estándar, que tienen que ser, digamos, generalmente podés encontrarlas a 25 grados. ¿Está? Ah, listo. Sí, se manejan los dos sistemas de referencia, muchas veces depende la información de dónde se saque. Nosotros, el 22,4 litros es exclusivo de, digamos, para gases y para que son una atmósfera y 0 grados centígrados. ¿Ah? Bien, esto es como el ABC de estequiometría, ¿sí? De estos pequeños cálculos sencillos. Sí, todo lo podemos hacer por regla de 3, Martina. Por ejemplo, a ver, a veces hace falta hacer alguna pequeña equivalencia, pero todo lo vamos a resolver por regla de 3. El ejercicio 21 me decís, dice, ¿cuántos gramos de azufre hay en 1,25 moles de esta sustancia que se llama sulfato de aluminio? ¿Qué es lo que tenés que pensar? Mira, primero vamos a ver. En este ejercicio tendremos que determinar cuántos gramos hay en un mol, ¿sí? De esta sustancia. Entonces, acá no necesitamos a lo mejor hacer toda la suma para determinar el peso molecular. Esto es lo que tiene de lindo que, por ejemplo, este ejercicio, ¿cómo hacemos para saber cuántos moles hay o cuántos, digamos, si tuviéramos una molécula, cuántos átomos hay de cada una de estas especies que están acá? ¿Cuántos aluminios hay? 2 por 6,2 por 10 a la 23. No, si yo tuviera una única molécula, ¿cuántos átomos tengo ahí? Una única molécula. 2, perfecto. ¿Qué hago con esto? Esto, esperen que había cambiado de color, pero no me lo tomo. ¿Qué es lo que hago con esto? Hago igual que en matemática. Este 3 que aparece acá como subíndice, lo que hace es multiplicar a todo lo que tengo adentro de este paréntesis. ¿Está? Entonces, si yo tuviera una molécula de sulfato de aluminio, ¿cuántos átomos de azufre tengo? 3 de azufre y ¿cuántos de oxígeno? ¿Hasta ahí estamos? Cuando aparece entre paréntesis y después hay un número aquí abajo, otro subíndice, esto me está indicando, igual que en matemática, que multiplico a todas las especies que están adentro por este número. ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer, Martín? Lo que vamos a tratar de hacer es, voy a borrar esto, lo que vamos a tratar de hacer es determinar, fíjate que acá te piden para un mol, para 1,25 moles. Entonces, la primera relación es decir, bueno, quiero saber para un mol cuánto azufre hay, porque me piden exclusivamente del azufre. No necesito calcular la masa molar de esta sustancia, ¿sí? Si la tuviera que calcular, bueno, hay que tener esto que les acabo de explicar. Pero yo podría decir, en un mol de esta sustancia, ¿cuántos gramos de azufre hay? Y ahí sí voy a multiplicar este por este, ¿no? Que son, el azufre tiene una masa de 32 por 3 serán. Bien, entonces, 96 gramos, pero estos 96 gramos no es el peso molecular, ¿sí? Estos 96 gramos son gramos únicamente de azufre que hay en un mol de esa sustancia. Entonces, en un mol hay 96 gramos de azufre en 1,25, porque es lo que te piden a vos que calcules, en 1,25 moles de esa sustancia habrá X gramos. ¿Te ubicás ahí, Martín? Bien. Perfecto, genial, entonces así era que había que resolver.
¿Estamos hasta acá? Vamos a otra cosa. Así empezamos con otro tema que es nomenclatura. ¿Tienen la tabla de aniones y cationes por ahí? ¿Está en la V, profe? Sí, se las puse en la V. Me voy a fijar por las dudas, debería, pero estoy segura que sí, porque lo armé ya la semana pasada y dije todo, creo haber dejado todo prolijito. Está arriba de todo, donde está el material didáctico. ¿Sí? Y aparte de estar ahí, también está en la guía de trabajos prácticos, en una hoja que yo les dije, si quieren pueden sacar cualquiera de las dos. Miren, esta es la tabla de aniones y cationes. ¿Sí? Ahora vamos a ver las particularidades. De todos modos está escrita. Profe, para el parcial va a haber que saberla a memoria o podemos tenerla abajo. No, todo en formato papel, ¿sí? Nada de Perfecto. memoria. Gracias. No, por favor, los ingenieros de memoria, no, paso. Hay carreras que sí, que se les exigen de memoria por una cuestión, digamos, pero no. Nosotros, por suerte, ninguna de las ingenierías va de memoria. Bien, ¿la encontraron? Así. Por suerte para mí también. Cero memoria. Nosotros tenemos este instrumento en donde, por un lado tenemos partículas con carga eléctrica positiva que se llaman cationes. ¿Sí? Y por otro lado, partículas con carga eléctrica negativa que se llaman aniones. Lo bueno de esta tabla, que ustedes van a poder formar compuestos y toda la información que necesitan está acá. ¿Se acuerdan que cuando vieron la formación de compuestos en la escuela media, había que saberse unas reglas que decía, bueno, si era con la mayor o menor valencia tenía que ir con ico, si no era con ato, o si cambiaba de catión a sal, entonces acá, y empezábamos con un montón de reglas que decía el pico, el pato era hermoso chiquito, y no sabíamos a quién ponerle ni ico ni ato, entonces terminábamos nombrando cualquiera. Acá tenemos todas esas reglas mnemotécnicas, todo lo que significa, digamos, la nomenclatura correcta de una sustancia. Esto lo utilizamos en todas las ingenierías, ¿no? Porque nosotros no estamos formando técnicos químicos, estamos formando gente que necesita un instrumento que les permita nombrar de manera rápida o formar o reconocer de manera rápida una sustancia. ¿Estamos? Entonces, por eso permitimos que los tengan en el parcial y se los damos de una forma tal vez poco académica, porque hay gente que dice, no, hay que darle la formación, pero nosotros apuntamos a que ustedes lo tengan como un instrumento de trabajo, ¿sí? Entonces, para empezar a utilizar esta tabla de la, digamos, de tabla de aniones y cationes, primero lo que tenemos que reconocer es qué tipo de sustancias vamos a encontrar en química. ¿Han visto, por ejemplo, el video de familias de compuestos inorgánicos? ¿Lo han podido ver? El que calla otorga, entiendo que un no, ¿no? ¿Verdad? Porque son como muy calladitos. Bien, está bien. Ahí empiezan algunos valientes y yo no, bien, perfecto. Se sintió un impasse y dije, no. Bien, aún no, perfecto. A ver, todo esto que yo voy a explicar está explicado en 4 videos muy cortitos, muy concretos, que lo van a poder ver las veces que lo necesiten. Hay un conjunto de familias, ¿sí?, de compuestos inorgánicos que vamos a empezar a trabajar. Por un lado tenemos los óxidos, que los han sentido nombrar, ¿sí? ¿Qué otra cosa? A ver si se recuerdan de la escuela media. Aparte de los óxidos, ¿qué otra cosa recuerdan? Óxidos. Ácidos, bases. Ácidos, perfecto, ¿sí? Ácidos. ¿Hidróxidos? Bases o hidróxidos son las dos. Los dos nombres que podemos, hidróxidos, ¿sí? ¿Algo más que hayan sentido nombrar? Por ejemplo, sales, ¿sí? También sentimos nombrar por ahí hidruros,
bueno, un conjunto de familias de perfecto, ¿sí? Familias de compuestos inorgánicos. Los oxoácidos, que ahí me pone Juan, está dentro de la familia genérica de los ácidos. ¿Por qué? Porque los ácidos podían ser de dos tipos. Nosotros no vamos a entrar en esta clasificación, pero se los nombro para que ustedes por ahí los empiecen a recordar. Había algunos que eran binarios, ¿sí? Porque se formaban a partir de dos elementos, que eran en realidad no binarios, sino los conocían como los hidrácidos en general, hidrácidos, o los oxoácidos, Pero nosotros no vamos a estar en tanto detalle, vamos a hablar directamente de ácidos. Lo mismo pasaba con las sales, las podían reconocer como sales, acá sí las conocían como sales binarias, o en su defecto, binarias porque tenían dos elementos, o oxosales, oxosales. Bueno, esto no lo vamos a utilizar nosotros, ¿no? Esto de si es de un hidrazo, un oxoácido, si es binaria, oxosales. Podrían empezar a aparecer algunos, algunos términos, pero en realidad es a título figurativo. Igual que los óxidos, ¿no? Ustedes veían que había óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos de metales y óxidos de no metales. La idea un poco es que nosotros podamos reconocer a los óxidos, a todos los óxidos, no importa si se formó de un metal o de un no metal, a todos los óxidos por la presencia de una partícula muy especial que sería el anión oxígeno -2, ¿sí? Esperen que lo voy a escribir más acá. Voy a tratar de escribirlos más o menos presentable porque no tengo... Sería como el anión oxígeno -2, ¿no? Un oxígeno que tomó 2 electrones. Esa sería la especie que aparece en casi todos los óxidos, ¿no? No en casi todos, en todos los óxidos. Bien. Después tenemos en los ácidos, ¿alguien sabe qué partícula es la que caracteriza a un ácido? ¿Cuál está presente siempre? ¿Alguien recuerda? Hidrógeno. Hidrógeno +1, ¿no? No nos olvidemos de esto, porque por eso no vamos a estar la tabla de aniones y cationes. Es el hidrógeno que tiene una carguita positiva en su estructura, ¿no? Es no es muy flexible. Después, está la familia de los oxidrilos o bases, de los hidróxidos o bases, que tiene como característica la presencia de un grupo que se llama oxidrilo, ¿no? Y es un oxígeno con un hidrógeno, pero que todo esto tiene carga eléctrica -1. Por eso empezamos a hablar de anión y cation. Después tenemos los hidruros, que en la mayoría de los casos aparece con hidrógeno -1, y esto es un poco lo que les explica ahí el video, ¿no? De cómo identificar las distintas familias de compuestos inorgánicos. Sé que no les gusta la música, pues ya me lo han dicho todo el mundo. Bueno, en esa época se usaba, cuando yo lo grabé, se usaba esa música, estaba de moda después. Ahora es como muy vieja, dirían los chicos. Bien, entonces, y después están las sales, que las sales en realidad no encontramos ningún grupo funcional, esto se llaman grupos funcionales, no encontramos ninguna característica con la cual lo podríamos identificar. Entonces lo hacemos por descarte, ¿sí? Podemos reconocer una sal cuando no tiene ninguna de estas, ¿sí? No hay ni oxígenos, como oxígeno -2, no hay hidrógeno como +1, no hay hidrógeno como -1, no hay grupo oxidrilo. Entonces, por descarte, deducimos que lo que estamos analizando es una sal. ¿Hasta ahí estamos? Vamos a ver entonces. La primera, yo les voy a mandar una encuesta ahí, avísenme si la están viendo. Esperen que voy a dejar de compartir la pantalla. ¿La ven? Bien, a ver, la primera pregunta sería, ¿cuál de ellas representa un ácido? ¿Sí? ¿Cuál o cuáles, no? De esa fórmula, ¿sí? No importa cómo se llame.
Avísenme cuando terminen de votar. Yo ya voté. Perfecto. Hay tendencias, pero segmentadas. Bueno, ahí van llegando las... Listo, listo, muy bien. Sí, acá tengo 48 y 76. Cuando... Ahí se estabiliza un poco el número, aunque no están todos votando, no importa. Listo, más o menos. Ya votó el 75%, el otro 25% de andar por ahí. Vamos a ver los resultados. ¿Están viendo? Ahí, comparto. Ganó el ácido clorhídrico. Ganó el ácido clorhídrico, pero había dos ácidos. Miren, acá había otro que se los acaba de nombrar, que era el ácido nítrico. Tiene un hidrógeno en su estructura que es también un ácido, ¿sí? Y el ácido clorhídrico, esto sería lo que nombramos recién como un ácido de la familia de los hidráceos, para aquel que quiere recordar, y este sería un oxoácido, pero porque tiene oxígeno. Nosotros no entramos en esa clasificación. Pero no necesariamente siempre son dos elementos que forman esa molécula. Ahora, a los 8 que respondieron esto no tiene ni grupo oxidrilo, no tiene ni protones, no tiene hidrógeno, no tiene nada de lo que vimos recién. ¿Está mostrando algo o no? Sí, la votación estaba mostrando. ¿La están viendo o no? Que no está mostrando nada. O sea, se ve la votación, pero no se ve. Sí, estoy hablando de la votación, estoy hablando del segundo perfecto. compuesto que está ahí. Gracias. Sí, está bien, porque yo por ahí me puedo colgar entonces. ¿Cuál es la idea? Ustedes tienen, primero les aparece el ácido clorhídrico, que lo seleccionaron el 55%, pero hubo 8 acá que me seleccionaron esto se llama bromuro de sodio. No tiene ni oxígeno, no tiene ni hidrógeno, ni grupos oxidrilos, ni hidrógeno -1. Quiere decir que lo que ustedes seleccionaron acá es una sal, no tiene nada de lo otro, ¿sí? En este caso, Gustavo, no sería un hidróxido, porque si bien tiene en su estructura oxígeno e hidrógeno, sí, tienen que estar juntos. Generalmente los escribimos juntitos. ¿Está? ¿Sí? Ahora vamos a ver otro. ¿Se entendió? Vamos a otra. A ver. Vemos esta. ¿Sí? Acá que tenemos que buscar. ¿Están viendo? Vayan votando, sí. ¿Listo? Sí, te permite seleccionar más de una. Bueno, se ve que no tiene problemas personales contigo. Bien, ahí estamos más o menos otra vez en los mismos que estaban participando. Quédense tranquilos que a mí no me queda registro de quién mete la pata ni nada de eso, tampoco ando. La idea es que hagamos otra cosa y que podamos ir aprendiendo mientras ustedes van. Bien, ¿estamos hasta acá? 52, votaron algunos más que antes. A ver, vamos con los resultados. ¿Ahí los están viendo? Avísenme. Sí, se ve, profe. Sí, perfecto. Bueno, miren, acá tenemos la primera sustancia que han seleccionado 2 de los 52 que votaron. No tiene el grupo hidróxido, ¿sí?
o el grupito OH, uno al ladito del otro. Fíjense que tanto la segunda sustancia como la cuarta sustancia tienen el OH, que sería el grupo oxidrilo, que es lo que me identifica a un hidróxido o base. ¿Está? Entonces, las respuestas correctas serían hidróxido de sodio, que es el segundo compuesto, y el cuarto, perdón, que se llama hidróxido de aluminio, ¿no? Tiene el grupito, puede tener uno, puede tener dos, puede tener tres, no importa, pero tiene ese grupo que identifica esa sustancia como de la familia de los hidróxidos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasó con este que lo seleccionaron? Varios. El tercero, que ustedes seleccionaron, que hubo 7 que seleccionaron ese, hay un hidrógeno. Entonces, fíjense que las estructuras, siempre los ácidos, primero va el hidrógeno, ¿está bien? Y si bien tiene hidrógeno, tiene oxígeno, no están en su fórmula escrita uno al ladito del otro. Entonces, no sería un hidróxido. ¿Estamos hasta ahí? Y aquellos que seleccionaron el primero, bueno, eso es un óxido, ¿sí? Tiene oxígenos y tiene otro elemento, no tiene ni hidrógeno, ni grupo oxidrilo, esto ahora vamos a ver que es un óxido. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos cómo identificar. Después les recomiendo que miren el video, está bien, o lo vayan visualizándolo como para empezar después van a hacer otro ejercicio de pero la idea es que visualmente uno puede reconocer qué tipo de sustancia es, y después me voy a ir a la tabla. Eso es ácido carbónico, se llama. ¿Está bien? Me parece que, a ver, capaz que lo escribí mal, me parece que está faltándole un... Puede ser que lo haya escrito mal, ¿sí? Ahí lo vamos, por la duda lo voy a revisar. ¿Cómo hago para verificar si está bien escrito? Puedo irme, por ejemplo, a la tabla de aniones y cationes, ya que está, vamos a utilizarlo. Bien, miren. Sí, me faltó un hidrógeno ahí. ¿Sí, Gustavo? Fíjate, ahora lo vamos a arreglar, ya lo voy a escribir bien. Porque lo hice recién mientras ustedes estaban... Mira, ¿sí? ¿Están viendo la tabla de aniones y cationes? Me estaría faltando un hidrógeno, entonces. Yo puse bicarbonato. Bueno, no se me agranda. Ahí está. Entonces, yo lo que escribí fue este anión, ahora lo vamos a ver cómo se arma, y a este anión le agregué hidrógenos. Debería haberle agregado 2, porque obviamente el ion necesita 2 protones, ¿está? Sería, y se los paso por el chat, sería la fórmula correcta. Eso que escribí no existe, en realidad tendría que ser un anión. La fórmula correcta sería esa. Ahí lo voy por las dudas lo voy a arreglar ahora. ¿Está? Bien. Ahí va. Ese sería. Entonces, la idea un poco es tratar de que ustedes identifiquen así a grandes rasgos cómo es que, ahí lo modifiqué, cómo es que puedo identificar a esa familia de compuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a dedicar exclusivamente a armar compuestos, pero reconociendo la familia de compuestos, ¿sí? Vamos a empezar por... espérate que como votaron no me lo dejaba editar. Bien. Ya lo voy a ver. Vamos a la primera familia de compuestos. Vamos a arrancar por la familia de óxidos, ¿les parece? Los óxidos, chicos, siempre tienen presente el grupo oxígeno -2. Entonces, si yo quiero armar, vamos a empezar por la tabla, vamos a armar, sin entrar en detalles de la clasificación, si es óxido metálico, no metálico, vamos a empezar armando los óxidos a partir de los datos que tengo en la tabla de aniones y cationes.
Supongamos que yo quiero armar el óxido de calcio, ¿sí? Y el óxido del elemento, supongamos, hierro. ¿Qué voy a hacer? Miren, voy a primero buscar la tabla. ¿Tienen la tabla ahí a mano? Sí, profe. Bien, tengo calcio y me voy a ir al catión del calcio. Y tengo hierro, van a ver que hierros aparecen dos, y me voy a ir lo vamos a poner a los dos solo a título, digamos, después les vamos a dar bien el nombre de cuál de los dos óxidos queremos, pero me voy a ir en general a los dos posibles cationes que forma el hierro. Entonces, mentalmente, estas son cosas que uno hace mentalmente. Si ustedes necesitan escribirlo, hacerlo en un calculito auxiliar, está perfecto, lo pueden hacer. Yo tengo que pensar en esto. Quiero armar el óxido de calcio, ¿sí? Y el óxido de hierro. Vamos a poner primero como así. Así, casi. Entonces, para armar un óxido de la familia del calcio, me voy a la tabla. ¿Y qué busco? Busco el catión que tiene el calcio. Esto lo hago mentalmente, ¿sí? No es una fórmula química, no es una ecuación de obtención, sino mentalmente. Yo tengo calcio más 2. Para que sea, perdón, y tengo acá el hierro más 2, y también encuentro en la tabla el hierro más 3. Entonces, ¿qué hago? Pienso, si yo quiero formar algo de la familia de un óxido, ¿qué es lo que tiene que tener presente siempre? ¿Qué hay presente? Qué tilde largo. ¿Qué hay presente cuando formo un óxido? Oxígeno. Oxígeno, ¿con qué características? Como anión, ¿no? Oxígeno menos 2, ¿sí? Y este también, oxígeno menos 2, y este oxígeno menos 2. Ustedes a esto lo han visto por ahí en la escuela media como había que cruzar las valencias, ¿sí? Vos tenés que cruzarlas y nada más. En realidad, esto de cruzarla y nada más tiene una explicación. Tiene que ver con la cantidad de carga eléctrica que tiene la materia. La materia es neutra, ¿está bien? Entonces, lo que hay que tratar de hacer es balancear la cantidad de cargas eléctricas que aportan estas especies para que cumplan con el principio de electroneutralidad de la materia y podamos formar óxidos, digamos, que son sustancias neutras. Entonces, fíjense, si yo tengo dos cargas eléctricas positivas, para que sea neutra la materia, ¿cuántas cargas eléctricas negativas requiere? Esto lo hago mentalmente. 2. 2, ¿sí? ¿Y cuántas tiene el oxígeno? Tiene 2 negativas, ¿verdad? Son estas 2 rayitas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo va a ser la fórmula del óxido de calcio? Va a ser así, porque necesita una de cada una de las especies, una cantidad de especie positiva y una especie negativa para ser eléctricamente neutra. Entonces, lo que yo estoy obteniendo ahí es un óxido de la familia de calcio. Ahora vamos a ver cómo se llama. Veamos los óxidos posibles que pueden formar la familia del hierro. Cuando ustedes buscan, hay dos cationes, ¿sí? Hay uno que es más 2 y otro que es más 3. ¿Cómo sería la fórmula del óxido de la familia del hierro cuando el catión es más 2? No cómo se llama, ¿cómo lo escribiría acá? ¿Cuántos Quedaría necesito? igual. Quedaría igual que el análisis que hicimos recién, ¿no? 1 de hierro por cada 1 de oxígeno. Ahora, si yo quisiera formar este óxido de esta familia, ¿qué necesito acá? Esto tengo 3 y este tengo menos 2. Si junto uno de cada uno, me queda con carga eléctrica positiva. Y eso no puede ser. ¿Qué necesitaría poner? Necesitaría como mínimo que haya, buscar algo que sea factor común, ¿no? Entre ellos dos. ¿Qué podría escribir acá? ¿O cómo lo podría... Agrego ¿Cuántos un voy a agregar? 2 y un 3 del otro lado para que quede 6, 6. Exactamente. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Yo necesito que haya, lo voy a hacer acá abajo en un calculito, a ver, voy a tratar de llevar todo para arriba. Esto lo hago mentalmente, por supuesto, si los ve alguien que
estamos estudiando química, esto es, lo hacemos hace años, la idea es que ustedes tengan un instrumento rápido que les permita sacar información y formar los compuestos de manera bien rápida. Necesito que haya como mínimo 2 de este hierro. ¿Por qué? Esto lo hago en la cabeza, ¿no? O si lo quieren, perdón, lo hacen mentalmente. Y a la vez que también necesito que haya 3 de oxígenos menos 2. Porque cuando yo haga 2 por 3, toda la carga eléctrica positiva es más 6, y cuando haga 3 por menos 2, toda la carga eléctrica negativa es menos 6. Entonces ahí lo que estoy haciendo es balancear la cantidad de partículas positivas y negativas para que la suma de estas cargas eléctricas sea igual a 0, que es lo que se conoce como principio de electroneutralidad. ¿Qué es lo que hacían ustedes en la escuela media, en donde decía hay que cruzar las valencias, ¿no? ¿Por qué cruzaríamos esas valencias según esta parte mecánica? Es que al hierro le asigno el estado de oxidación que se llama del oxígeno, o la valencia que ustedes veían, y al oxígeno le asigno el estado de oxidación del hierro. Entonces, yo multiplico, tengo 2 por más 3 es más 6, y 3 por menos 2, que sería imaginariamente lo que tengo acá, y esa sería otra fórmula de otro óxido de la familia del hierro. ¿Hasta ahí se entendió? Principio de electroneutralidad. Sí, gracias, Marti. Me encanta porque ahora no se pueden pegar codazos. Ya que dijo, ahora hay que escribirlo en el chat. Y lo bueno es que aprenden todos y otros enseñan. Así que está buenísimo. Me encanta que así sea. ¿Sí? ¿Se entendió? Vamos a ver cómo se llaman. ¿Puedo hacer una más de ejemplo? Dale. A ver. Supongamos, vamos a la tabla, ¿no? Vamos a buscar información de la tabla. Supongamos, vamos a usar el... Esperen que no quería borrar esto. Para ponerle el nombre. Voy a correr todo esto un poquito más arriba, ¿les parece? La palabra, acá lo que estamos formando son las familias de los óxidos. Y voy a borrar esto, así lo vuelvo a explicar con otra especie. Supongamos que yo quiero armar un óxido de este catión, ¿sí? Esto es plomo más 4. Como es un óxido lo que quiero formar, sí o sí tengo que agregar oxígeno. ¿Estamos? ¿Y qué característica tiene que tener ese oxígeno? Bueno, que es el oxígeno menos 2, ¿no? Que siempre es ese anión. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pienso. Yo tengo que tener un catión, que lo voy a formar con el catión más 4, y el oxígeno menos 2. Para que la suma de las cargas eléctricas me dé igual a 0, o sea, toda la carga positiva sea, cuando haga la suma algebraica, ¿no? Toda la carga positiva sea equivalente a la carga negativa, ¿cuántos tengo que tener de cada especie para que esta suma me dé igual a 0? 2 por B2 para que dé 8, y después menos 2 sería por 4. Por 4, ¿sí? O de última serían 2 de oxígenos directamente, porque este es más 4. También podríamos optar por esa. Sí, podría ser, pero no está mal lo que dijiste, está perfecto a título, digamos, de análisis. ¿Está bien? Bueno, yo solo pensé para que de 0 directamente. Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos por lo menos colocar el doble de oxígeno por cada uno de estos de plomo más 4. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, entiendo ahora. Entonces, ¿por qué el doble? Porque vos necesitas, si tenés 2 cargas eléctricas negativas, necesitas que haya 2 veces esta especie para que me dé menos 4 todo esto. Y sumado a los más 4 que aporta el plomo, me da 0. ¿Te das cuenta? La suma de las cargas eléctricas positiva y negativa me da 0. Yo necesitaba a multiplicarlo por lo menos por un 2,
y a este por un 3. ¿Por qué? Tiene que haber 2 veces esta especie, que en total me da más 6, y 3 veces esta, que en total me da menos 6. Por eso es lo que yo hice acá, que fue cruzar, digamos, si lo quieren ver de una manera práctica, aunque no me gusta enseñarlo así, cruzar esos estados de oxidación. ¿Sí? En realidad uno lo piensa del cruzar por una cuestión metodológica, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con la estrategia de buscar números que lo que te permitan hacer es que la suma de las cargas eléctricas y positivas sea igual a 0. ¿Sí, Miguel? Perfecto, está bien. Bien, entonces, ahora que ya más o menos sabemos cómo formar esa sustancia, vamos a ver cómo las nombramos sin llegar a tanto cálculo o sin tener que memorizar los Yo nombres. quería hacer Sí. una pregunta. ¿Cómo era el final de ese resultado? Para anotarlo. Vaya. Porque yo quería anotarlo, por eso ese justo lo borro. Ah, bueno, tendríamos que tener, este era P Sí, y esto era O. ¿Sí? Este sí. era más 4 y este era menos 2, así que tendríamos que tener un 2 ahí. ¿Por qué? Porque vos imaginariamente, este tiene más 4 y el oxígeno tiene menos 2. Entonces, menos 2 por 2 es menos 4. Entonces, la suma de toda la carga te da 0. ¿Explicás? Sí, profe. O sea, el 2 que multiplicamos se Plomo. va directamente en el O2 directamente. Bien, sí, ahí me preguntaron y puede ser que si vos lo haces en forma, por ejemplo, mecánica, decís, bueno, a ver, pongo P más 4, P más 4, oxígeno menos 2. Bueno, cruzo. Entonces tengo PB2, oxígeno 4. Esto es lo que haríamos según esta metodología. Esto en realidad se simplifica, ¿sí? Se simplifica y me queda, a todo lo divido por 2 y me queda 1 de plomo y 2 de oxígeno, que es lo que escribí acá. ¿Está bien? Cualquiera de las dos estrategias que ustedes utilicen va a ser correcta, está bien, porque acá no estamos tratando de, digamos, de que haya una perfección, sino que nos empecemos a manejar con algunas estrategias y podemos reconocer los nombres de algunas sustancias. ¿Estamos hasta acá? ¿Cuál es el kit de la cuestión de todo esto? ¿No? ¿A qué apuntamos como estrategia de resolución? A esto, a que cuando sumemos las cargas eléctricas, ya sean las positivas y las negativas, esa suma me dé igual a 0. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Veamos, ¿alguien se anima, por ejemplo, a formar, a ver, bueno, perdón, vamos a ir a los nombres y después vamos a otra aplicación. Una vez que uno entiende esto, van a ver que es esto de decir, estuve un año para aprender nomenclatura y acá en 20 minutos ya está y me puedo formar todos los compuestos. Vamos a ver cómo los nombramos. Esperen que se me superpone. Fíjense en la tabla de aniones y cationes que aparece un nombre. ¿Está? Este nombre que aparece acá al principio es el nombre del catión. Entonces, ¿cómo se va a llamar, por ejemplo, el óxido de la familia que formé a partir del calcio? Se llama óxido de calcio. Cuando el nombre que aparece acá coincide con el nombre del elemento, quiere decir que tiene un solo estado de oxidación, tiene una sola posibilidad de formar un catión, un único catión, y el nombre coincide con el elemento. Entonces a eso lo tengo que llamar óxido de calcio. ¿Hasta ahí se ubica? Ahora lo vamos a ver en comparativo con otro. ¿Cómo llamaríamos a los óxidos de la familia del hierro? Los dos que formamos recién. Acá no me tengo que poner a pensar si era la menor valencia, la mayor valencia, todo eso que veían que por ahí era un poco, acá directamente ya está, fíjense. Cuando es más chiquito el estado, la carga eléctrica, en este caso, el -2, se llama ferroso.
y cuando es más grande se llama férrico. Entonces, este óxido se va a llamar, esperen que me voy a la pizarrita que teníamos, este se va a llamar, que es el que está hecho con el +2, se va a llamar ferroso, óxido ferroso, y este que está hecho con el +3 se va a llamar óxido férrico. ¿Está? Si ustedes quieren saber el por qué, bueno, termina en ico porque está con la mayor valencia y este termina en oso porque está con la menor. Pero a los títulos, digamos, no necesitamos, se los recuerdo, pero nosotros sacamos el nombre directamente desde ahí. Y este, como tiene un único catión, no existe otro, se llama óxido de y el nombre que aparece al lado que coincide con el nombre del elemento. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Vamos tomando más o menos idea? Es muy Sí, profe. metódico, ¿no? Muy sistemático lo que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a ver, si ya aprendieron todo esto, ya saben hacer toda la familia de los hidróxidos. ¿Por qué la familia de los hidróxidos les digo que los pueden hacer? ¿Por qué? ¿Qué característica tenía la familia de un hidróxido? Tenía una partícula que era esta, ¿se acuerdan? La voy a tratar como un todo, ¿no? Como una única cosa. Y recién vimos que podíamos agregar esta partícula. Bueno, supónganse, si yo les digo, ármenme el hidróxido cúprico. A ver, ¿quién me tira la fórmula por ahí? En el chat, rápido. Hidróxido cúprico, ¿cuál será? ¿Tienen la tabla de aniones y cationes? Bien. Uno está bien. Fíjense. A ver de lo que han puesto ahí. Cúprico, ¿qué tengo que buscar acá? Primero me voy a la tabla de cationes. ¿Sí? Busco cúprico. Taca, 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 taca. Cúprico. ¿Qué encontré? Encontré. ¿Qué cation es? Cobre +2. ¿Está bien? Ahí va. Bien. Una sugerencia. Acuérdense que son símbolos. Necesitamos escribir la que va en mayúscula, la que va en minúscula. ¿Está bien? Eso es parte de las estrategias. Bien. El que escribió CB, por ahí, no sé si fue un error de ortografía o porque la U y la B están lejitos, pero bueno, más allá de eso, ¿qué hicimos? ¿Cuál sería la misma? La estrategia es exactamente la misma, ¿no? Nomás que ahora, ¿qué característica tiene esa partícula que agrego? Tiene una única carga negativa. Entonces, ¿qué hago? Pienso, bueno, necesito que haya 2 de estas partículas por cada una de estas. ¿Listo? Cobre, oxígeno, hidrógeno, todo esto va entre paréntesis. Siempre manéjenlo como una única unidad y estos son 2. Perfecto. Hidróxido cúprico. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, bueno, listo. Ya saben formar todos los hidróxidos y ya saben formar todos los óxidos. Así, de sencillo. ¿Creen ustedes que ya saben formar todos los hidróxidos y todos los óxidos? ¿No? ¿Cómo que no? Si ya entendimos la metodología. A ver, rapidito y nos vamos con otra familia de compuestos. Hidróxido selénico. ¿Qué sé yo? Dale, ahí voy, Martí. Hidróxido selénico. A ver, ¿quién se anima a formar el hidróxido selénico? Necesitan la tabla, ¿no? Tienen que tener la tabla a mano. Si no tienen la tabla y no saben dónde buscar la información, esto es un problema. A ver el chat, hidróxido selénico, ¿quién me sorprende?
Muy bien, bien ahí. ¿Sí? Listo, ya saben, miren, hidróxido selénico, ¿no? Algunos errores nomás de simbología, el resto está perfecto el análisis. Vamos a repetirlo nuevamente. La metodología, a ver, denme un segundo. Fíjense que yo voy a formar la suma sea igual a 0 de los estados de oxidación. Entonces, lo que vamos a tratar de buscar es, ahora en vez de agregar esta especie que habíamos visto en el primer ejemplo, que era oxígeno menos 2, ahora tenemos que agregar esta especie para que sea hidróxido. ¿Sí? Entonces, esta tenía 2 cargas eléctricas negativas y esta tiene una. Bueno, la única diferencia es diferenciar cuál es la cantidad de carga, nada más, y tratar de balancearlas de acuerdo a las que tiene. Entonces, habíamos visto selénico. El selenio, cuando yo lo busco como selénico, dice selénico más 4. ¿Hasta ahí te ubicas, Martí? Ahí, bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a agregar ahora? Tengo que pensar que si voy a formar un hidróxido, tengo que agregar el grupo oxidrilo, que tiene una única carga negativa. Entonces, ¿cuántos voy a tener que agregar de oxidrilos para que la suma de todas estas cargas sea igual a 0? Necesitamos que haya 4, perfecto. Entonces, esos 4 que yo voy a agregar, ¿cómo los escribo para que ya sea la fórmula de la sustancia que se llame hidróxido, no me acuerdo si era selénico o selenio? ¿Sí? Esperen que lo busco, para no meter la pata en el nombre. Selénico, ¿está? Esperen que me voy de vuelta a la pizarrita. Entonces, necesito que haya un selenio y grupitos oxidrilos, tiene que haber 4. Y esos 4, ¿cómo los simbolizo? Aquí debajo, ¿no? Acuérdense que el número, el que está a la derecha, indica la cantidad de unidades que hay en el anterior. ¿Te ubicaste, Martina? Bien, y si yo quisiera formar el óxido selénico, fíjense que agrego oxígeno, y como este es menos 2 y este es más 4, voy a agregar 2 oxígenos. Y ese sería el óxido selénico y el otro el hidróxido selénico. Bien, ¿está? Ya saben formar un montón de sustancias. ¿Cómo se imaginan, por ejemplo, si yo les quisiera dar el ácido nítrico? A ver, ¿quién se anima a armar un ácido nítrico? A ver, muy bien, ese sería el ácido nítrico. ¿Qué estrategia usaste, Juan? No sé, o si tenés micro, si querés abrir para no escribir tanto. O alguien que tenga micro, si quiere contar, a ver si coincide con la fórmula que escribió Juan Ignacio. Capaz que está escribiendo. Bueno, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Alguien más que haya pensado que esa es la fórmula del ácido nítrico? ¿O todavía están pensando? A ver.
Me dio igual. Bueno, a ver, cuenten qué estrategia utilizaron. Yo Sí, en vez decime. de... Yo había escrito NO3H, ¿puede ser? No, Ajá. sí. Bueno, ahora Sí, vamos a como el ver, porque compañero. puede ser cualquiera de los dos. Sí. Por lo que el ácido tiene un hidrógeno, que es positivo. Después, que en la tabla sale el NO3 y que hay que agregar... No, eso. Eso. Perdón. ¿Sí? Bien, no, está perfecto. Fíjense, ¿qué es lo primero que tenemos que buscar? ¿Ven todos la tabla ahí? Ahora me voy a ir a trabajar a la tabla de aniones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función ácido es un protón, es un hidrógeno más uno. Entonces, como voy a agregar un cation, la información la voy a buscar en la otra columna. Y acá es muy fácil, dice ácido. Entonces ahí lo que voy a buscar es el nombre del ácido que me pidió en este caso, que era el ácido nítrico. Entonces, recorro la columna, taca, 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 llego por acá abajo y encuentro acá que dice nítrico. O sea que el ácido nítrico lo que va a tener es este anión, ¿sí? Por eso yo les digo, cuando impriman, traten que sea, que ahí les había puesto en el aula virtual, que esté bien definido, porque estas rayitas y estos números tan pequeñitos, la idea es que no generemos confusión. Entonces, extraigo la información de este anión, que es, bien, ahí va, y agrego, ¿no? Tengo dos premisas. Por un lado busco el nombre del ácido que me pidieron, NO, qué feo que escribí, espera. NO, bueno, ya va, NO3, y tiene esta carga eléctrica. Y por el otro lado, sé que si me están pidiendo la familia del ácido, sí o sí tiene que tener esto, que es un protón. ¿Está? Entonces, ¿cuántas cargas eléctricas o cuántas especies de cada uno tiene que haber para poder formar el ácido nítrico? Como este tiene -1 y este tiene +1, necesito uno de cada uno, ¿verdad? No necesito más que eso. Y lo escribo de esta manera. ¿Se entiende? Profe, una consulta. ¿Y ese más Sí. 5 sería para oxidarlo con Ese oxígeno? +5 es para armar el óxido, que ya después les voy a explicar, no se los voy a explicar hoy porque la idea es que primero entiendan esta metodología, pero es para armar los óxidos, ¿sí? Que ahí ya no es tan fácil cuando están combinados sacar la información. En realidad es fácil, ¿no? Tal vez hoy no es hoy el momento para darles ahora el tema de dónde sacar, porque uno como que mezcla mucha información. Pero cuando vos tengas que armar el óxido nítrico, vas a usar ese 5. ¿Sí? Vale. Vamos primero a formar todos los ácidos, todas las bases, les voy a dar cómo se forma la sal y después vamos a entrar al óxido. Cuando ya manejen más la información, a lo mejor o a fin de la hora o a lo mejor en la clase que viene, que va a ser el primer momento en donde trabajen. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Y para trabajar con el ácido sulfídrico. ¿Sulfídrico o sulfúrico? Miren. Sulfídrico. Tiene dos negativos, ¿no? ¿Sí? Ahí lo vemos, miren. ¿Qué hacemos? Vamos a estar acá de compartir, nos vamos a la tabla. Supongamos que queremos escribir ácido sulfúrico y ácido sulfídrico, las dos especies, ¿no? Esto si ustedes lo necesitan plantear en un costadito de la hoja, o si necesitan hacer este cálculo auxiliar, lo hacen, ¿está? Nosotros lo que pretendemos en cierta forma es que ustedes escriban el compuesto. Entonces, necesitamos formar este compuesto. Vamos a ver qué. Ácido sulfúrico. ¿Por qué tengo dos ácidos sulfúricos? Cualquiera de las dos especies que agarre es correcta y cualquiera de las dos tengo que llegar con la misma metodología a la fórmula del ácido sulfúrico. Esto es porque hay ácidos que tienen dos protones y después cuando vemos más adelante, ellos tienen la capacidad de o entregar un protón para reaccionar o entregar los dos. Por eso aparecen dos especies de ácido sulfúrico, pero cuando ustedes armen el ácido, es la misma, llegan a la misma sustancia. ¿Sí? Y el otro es el ácido sulfídrico, ¿sí? Fíjense acá. Vamos a ver
este ejemplo para que vean que la metodología siempre es exactamente la misma. Si yo quiero formar el ácido sulfúrico a partir de la... Supongamos que no me di cuenta y saqué esta información de la tabla. O saqué esta información de la tabla, ambos dicen ácido sulfúrico. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Para que sea ácido, ¿qué tiene que tener? Protón, ¿verdad? Cuando analice esta, tengo una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa. Quiere decir que a esta le tengo que agregar otro hidrógeno. Se lo voy a agregar acá. ¿Sí? Entonces ahí estoy teniendo el ácido sulfúrico. Ahora, ¿hasta ahí se entendió? Porque un hidrógeno ya estaba acá, ¿no? Por eso agregué uno solo. ¿Sí? Ahora, si yo parto de este anión, también me dice el nombre ácido sulfúrico, yo tengo dos cargas eléctricas negativas. ¿Cuántos protones voy a necesitar agregarle? Necesitaría 2, para que 2 por más 1 sea más 2, y 2 menos 2 sea igual a 0. ¿Cómo va a quedar la fórmula del ácido sulfúrico cuando parta de ese otro anión? Exactamente igual. ¿Está? Esto a los fines que ustedes sepan por qué, es porque el protón puede reaccionar 1, pueden reaccionar 2, entonces aparecen estas espejos. ¿Hasta ahí estamos? Bien, gracias Miguel. Vamos al ácido que dijiste sulfídrico. ¿Ah? El ácido sulfídrico se forma con esta especie, que no tiene oxígeno. Esto sería un ácido no oxigenado, ¿no? O un hidrácido, que lo conocieron los de los primeros. No me importa, pero yo me fijo en la especie que tengo acá, que es azufre, oxígeno -2, ¿y qué le voy a agregar para que sea ácido? 2 hidrógenos. 2 hidrógenos o 2 protones, ¿está bien? 2 hidrógenos más 2, más 1. Entonces, agrego los 2 hidrógenos. Fíjense que yo no soy muy meticulosa en cómo lo escribo, porque todo esto uno lo hace en un calculito auxiliar al lado. No estamos armando una reacción, digamos, de formación de compuestos. ¿No? Es un cálculo auxiliar o un cálculo que uno lo hace en la mente. ¿Está bien? Por eso no hay una prolijidad por parte mía de la escritura, porque no es una reacción química, es a los fines de que ustedes se puedan ir ubicando de la mejor manera que les toque o que les quede a ustedes cómodo para trabajarlo. Entonces tengo azufre -2, necesito 2 hidrógenos y este sería la fórmula, o esta sería la fórmula del ácido sulfídrico. ¿Está? Pero la metodología siempre es exactamente igual. ¿Vamos hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bien. Supongamos que queremos, todavía tenemos unos 15 minutitos, supongamos que queremos, bien, queremos formar una sal. Las sales en general yo les explico nomás, pero no vamos a entrar en formular la reacción de obtención de una sal. Cuando ustedes veían en la escuela media lo que era una sal, la sal se obtenía a partir de la reacción química entre un ácido, supongamos este ácido sulfídrico que vimos recién, y un hidróxido, ¿no? ¿Qué sé yo? Vamos a esto. Y un hidróxido. Entonces, ¿qué es lo que ocurría acá? Reaccionaba los protones con los grupos oxidrilos y se obtenía agua. Y la sal, que en este caso la sal sería esta que está acá. ¿Está? Bien. ¿Cuántas moléculas de agua se van a formar? Bueno, si yo tengo 2 hidrógenos y 2 grupos oxidrilos, cuando son iguales, forman una, o sea, cuando hay un protón y un grupo oxidrilo, ¿sí? Yo tengo esto por acá y esto por acá, lo que se forma es una molécula. Si tengo 2, se van a formar 2 moléculas. Y acá aparece la sal, que es lo que hablábamos nosotros, ¿no? Que no tiene ni grupo oxidrilo, ni protones, ni oxígeno, como oxígeno -2, ¿no? Tiene
otra estructura. Entonces, esta reacción en forma genérica se conoce como reacción de neutralización, por si quieren saber el nombre, pero a mí lo que me interesa ahora es que ustedes aprendan a escribir la sal directamente sin hacer la reacción química. ¿Hasta ahí vamos? ¿Cómo vamos a formar esa sal? O todas las sales que se nos ocurra. Muy fácil, fíjense. Bien, fíjense. Si yo formé un ácido cualquiera, está bien, saqué información de la tabla. ¿Está? Y este ácido lo formé de donde venían los aniones. Estos vienen toda la familia de los aniones. Y cuando formé un hidróxido, esta parte la saqué de la columna de los cationes. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora, en vez de agregar algo como grupo oxidrilo, como protones, protones, como oxígeno -2, voy a tomar un anión de la tabla de aniones y un catión de la tabla de cationes. Y con eso voy a poder formar todas las sales que se me ocurran, todas. ¿Sí? Supongamos, a ver, yo voy a borrar esto y vamos a ver la inquietud. Si yo quisiera formar, esperen que voy a compartir la tabla de cationes y aniones. Si yo quisiera formar una sal que se llama sulfato de potasio, ¿sí? Vamos a una, sí, sulfato de magnesio. Usamos sulfato de magnesio. ¿Qué harían ustedes? La sal se nombra primero por el anión, ¿sí? La palabra sulfato la voy a tener que buscar del lado de la columna de los aniones. Y si quiero formar sulfato de magnesio, voy a empezar ahora, en vez de buscar el nombre en la columna del ácido, me voy a ir acá al nombre del catión, que es el que le da el nombre a la sal. Busco sulfato. Bajo, tucu, 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 bajo. ¿A dónde encuentro sulfato? A ver. Acá, ¿lo ven? ¿Qué dice sulfato? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y a dónde dice magnesio? Bueno, voy por acá y busco magnesio. Acá tenemos un solo nombre, así que voy y busco taca, 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 donde aparece magnesio, que está acá abajo, es magnesio +2. Saco esa información y me voy a armar estas especies. Por un lado, anión sulfato, oxígeno, 4, azufre, 2 menos. Por el otro, ¿qué tengo? Magnesio +2. ¿Sí? ¿Cuántas especies necesito de cada una de ellas para formar el sulfato de magnesio? Uno de cada uno. Una de cada. ¿Sí? Entonces, se escribe de esta manera. Si a ustedes les queda cómodo para no generar a veces complicaciones con los nombres, lo pueden manejar esto si ustedes quieren entre paréntesis, está bien, no está mal. Y se escriben, eso sí, tienen una particularidad la sal. Se nombra primero el anión y después el catión, y se escribe primero el catión y después el anión. ¿Tá? De todos modos, para el caso de ustedes, si lo llegan a escribir, supongamos de esta manera, por esa casualidad, no está mal, no le vamos a bajar ni punto, ni se lo vamos a considerar mal, ¿no? Porque estamos hablando de otra idea, estamos hablando de que aprendan esta estrategia como para resolver. Y ese sería el sulfato de magnesio. Si yo quisiera formar, no sé, el bicarbonato de... miren que dije bicarbonato, el bicarbonato de sodio, ¿qué harían ustedes? El bicarbonato de sodio, de potasio que tenemos en casa, más de una vez lo usamos. Me voy a la tabla, busco, taca, 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 bicarbonato, miren acá. ¿Ven la palabra bicarbonato? ¿Qué tiene este anión? ¿Qué me interesa? Extraer que tiene una carga negativa. Entonces voy a la tabla, taca, taca, y me pongo. Armo, bicarbonato. Tiene esta estructura, el anión bicarbonato. Tiene uno menos. Y es de sodio, el sodio es +1. ¿Cuánto necesito acá? Otra vez, uno de cada. Entonces,
Así va a ser el bicarbonato de sodio. ¿Está? ¿Les gusta esto? ¿Les pareció práctico, cómodo, abrumador? ¿Una papa? Fácil, bien, fácil. Fácil si sé buscar la información y sé qué tengo que hacer. Si no hay gente que empieza, y esto, uy, ¿cómo se usaba? Bien. A ver, esto es muy sencillo. Esta es toda la metodología para poder formar compuestos. Ya saben formar hidróxidos, ácidos, saben formar ácidos, saben formar sales, ¿sí? En el video está explicado cómo formar, por ejemplo, un óxido de lo que sería un no metal. Yo les voy a pedir que en todo caso traten de hacer los ejercicios que están en la guía de trabajos prácticos. ¿Para qué? Para afirmar todo esto que vimos, que es muy fácil y uno termina no dándole valor, pero después en el momento que hay que usarlo, es como que me mezclo a ver qué es lo que tenía que agregar. Entonces, un poquito la idea para eso es que ustedes traten de poder utilizar esa información que aparece en la tabla, tratar de plasmarla en algo práctico de manera más rápida, y cualquier cosa, si tienen dudas, la semana que viene ya lo vemos. ¿Estamos? Y la semana que viene vamos a ver, vamos a tomar, en caso que tengan duda, cómo se nombra ese óxido de la familia de los no metales. ¿Estamos, chicos? Y esa tabla la pueden tener el día del parcial, ¿sí? Hace todos los ejercicios, ya pueden hacer hasta toda la unidad número 1, ¿sí? Ah, no, perdón, porque hay una parte de estequiometría con nomenclatura que la vamos a trabajar también rápidamente la semana que viene. ¿Sí? A ver, déjenme por las dudas para verificar. Y les doy el número del ejercicio hasta el cual ya pueden trabajar de manera... Estaba viendo justo la guía del otro curso, que es el que le había dado clase más temprano. 30... Sí, perfecto, hasta el 32 lo pueden hacer. Si se animan, pueden hacer el 33, 34 y 35, que en realidad no es otra cosa que formar el compuesto con el uso de la tabla y después están combinados la formación de compuesto con algo de lo que vimos antes, que era saber cuántos moles había, pero ahí ya hay que armar la fórmula química. Pero vamos muy bien, no se preocupen que una vez que sepan con lo que vimos hoy, más la formación de compuesto, en un ratito lo podemos resolver. ¿Sí? Bueno, listo entonces, ya saben. Pregúntenle a la profe del teórico, la verdad que no recuerdo. ¿Sí? Pregúntenle en todo caso el martes, creo que tienen clase con ella. La fecha. Bueno, les mando un cariño grande, cuídense muchísimo. Buen fin de largo para ustedes. A Chao, cuidarse. profe, nos vemos. Bye bye, cuídense. Nos vemos, Chao. profe. Buen fin de